Dios los bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí buscando del Señor, buscando de su presencia y alimentándonos de su palabra. Vamos a leer esta noche en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer los primeros 18 versículos, así que todos preparen sus corazones, preparen sus Biblias, preparemos nuestros oídos para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Juan capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este es un pasaje que en su momento fue una situación tremenda lo que se estaba dando. Las leyes judías eran muy específicas, eran muy radicales y tenían que cumplirse. Sin embargo, como que no se lograba entender que la ley había sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Había ahí cierta confusión que en otro de los pasajes Jesús se los aclara. Pero aquí lo impactante es, nosotros podemos ver diferentes pasajes en los que hay sanidades y podemos ver pasajes en los que nosotros podemos analizar de quién era la fe. La fe era de la persona que sanó, la fe era de la persona que pidió el auxilio. Hay diferentes situaciones, diferentes casos en los que nosotros podemos ver. En este pasaje no podemos decir que el paralítico era el que tenía la fe, si él ni siquiera sabía quién lo había sanado. Él estaba cerca de este estanque. Fíjense qué maravilloso lo que sucedía. El ángel bajaba, revolvía las aguas, y entonces el primero que bajaba era sano por el poder de Dios. Y ellos lo sabían, pero este hombre había perdido las esperanzas. Eran 38 años. Había perdido las esperanzas porque no había quien lo llevara, y tampoco hacía cola en orden, ¿verdad?, para poder llegar primero. Fue él. Él viene y le dice: ¿qué tienes? ¿Tú quieres ser sano? Ni siquiera le dice: sí, yo quiero ser sano, por eso estoy aquí cerca. No,
Le dice, es que no tengo quien me meta al estanque. No tengo quien llegue primero. ¿Alguien llega primero que yo? No hay quien me lleve a mí. Y entonces le dice él, bien, toma tu lecho y anda. Ahora, en ese momento también la actitud de él pudo haber dicho, ¿cómo que tome mi lecho? ¿Cómo quieres que lo tome y que camine si yo no camino? Él ha de haber sentido algo maravilloso en su cuerpo, ha de haber sentido algo en sus piernas, un calor o qué sé yo, qué fue lo que él sintió, pero él tuvo que haber sentido algo, que él estaba seguro que se podía parar y sostener en pie. Y lo hizo, se paró y empezó a caminar y le hizo caso, agarró su lecho, agarró lo que tenía y empezó a caminar. Y precisamente por eso es que es reprendido por los judíos, que por qué andaba cargando algo si eso era prohibido porque era día de reposo. Y él dice, pues si el que me sanó me dijo. Él solo estaba siendo obediente. Cuando Jesús lo vuelve a encontrar en el templo, le dice, bueno, ya fuiste sano, ahora no peques más. Podemos nosotros pensar en alguna persona que recibió alguna sanidad, algún favor de parte de Dios, pero continúa su vida de pecado. No es eso a lo que Dios nos ha llamado. Si el Señor nos tocó, la llamada es que vayamos y no pequemos más. La sanidad pudo haber sido una sanidad del alma. Él nos salvó, es el mayor milagro del que nosotros podemos hablar. Nuestra obligación es ir en pos de la santidad de Dios. Si Él nos sanó también de una enfermedad física, Él nos puede sanar una enfermedad física. Podemos nosotros clamarle, si nosotros estamos en este momento con una enfermedad física, clamémosle. Y así como este paralítico que había perdido las esperanzas, Dios lo sanó. Nosotros de repente estamos pasando un proceso en el que perdimos las esperanzas, Dios nos puede sanar. Dios puede restaurar totalmente. Sin embargo, también tiene que haber un cambio en nuestra vida interior. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una santidad dedicada al Señor. Así que vamos a entregarle a Él lo que Él nos dio. Y vamos y no vamos a pecar más. Vamos a entregarle al Señor ese deseo de no querer pecar más, de querer vivir en santidad, en agrado a Dios. Vamos a platicar con el Señor, vamos a exponerle cuál es nuestra situación, vamos a exponerle qué es lo que nosotros necesitamos, qué milagro es el que necesitamos que Él nos haga. Él es poderoso y si Él quiere hacerlo, lo puede hacer. Así como le dice, ¿tú quieres ser sano? Sé sano. Nosotros podemos decirle, yo quiero. Y si Él quiere, Él puede. Y lo va a hacer. Pero cumplamos la segunda parte, la que nos corresponde a nosotros. Santidad. Santidad a Él. Sed santos, porque yo soy santo, dice su palabra. Seamos santos porque Él es santo. Si sentimos que nos hace falta fuerza, pidámosle la fuerza. Y Él nos la va a dar. Así que, con plena confianza, sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores es todopoderoso, vamos a platicar con Él y Él nos va a dar una respuesta. Y luego, démosle la honra y la gloria a Él, que Él es el único que la merece. Oremos, hermanos, que el Señor los bendiga.